Calma y respira. Esa es una de las tantas cosas interesantes que ha hecho nuestro próximo invitado. Me permito compararlo y les he hablado en varias ocasiones de un artista, Michael Stearns, que resulta que en una conversación con Frank Quintero nos decía que lo conoció, que coincidieron juntos en Berkeley. Y Michael Stearns es un músico que en algún momento vino a Venezuela, conoció Venezuela junto con Frank, porque vinieron a tocar juntos. Y de pronto él decidió irse a Canaima, la Gran Sabana, y allí grabar. Y grabar el sonido de un riachuelo, el sonido de las aves, el sonido de conversaciones o de cantos entre pemones y yanomamis. Y se lo llevó al estudio, y en el estudio le incorporó un teclado. Bueno, es un poco más o menos lo que estamos escuchando de fondo, aunque las comparaciones sean absolutamente antipáticas. Pero fíjense, aquí con quien vamos a conversar es compositor, es pianista, es además director de orquestas. Es José Agustín Sánchez, que vuelve a hacer historia, esta vez al convertirse en el primer venezolano, en el primer artista en el mundo, la verdad, en realizar una expedición artística y científica, no acá, lo que estamos escuchando de fondo es en lo alto de un tepuy, en el mundo perdido, como lo llamó Michael Stearns. No, se ha ido a la Antártida, pero es una expedición, insisto, artística y científica. Este joven del Táchira ha realizado cerca de 20 ofrendas musicales con ese piano eléctrico que sí escuchan de fondo, que por cierto vamos a hablar de él porque está alimentado con un sistema de energía solar en escenarios muy remotos. Ese sistema le permite llevarlo donde quiera prácticamente. Cima de montañas, tepuyes, glaciares, iceberg flotantes, cuevas de hielo, lagunas congeladas y bases científicas, y con esto me refiero a la Antártida. Esta aventura va a tener como resultado una nueva obra sinfónica, y de todo ello queremos hablar, repito, con José Agustín Sánchez, compositor, pianista, director de orquestas venezolano. José Agustín, muy buen día, bienvenido. Buenos días, Román. Gracias por la invitación. Caramba, qué interesante. ¿Cómo te van surgiendo estas ideas? Particularmente esta que tiene que ver con la Antártida. ¿Cuándo se comienza a gestar y cuándo la echas a andar? Bueno, curiosamente, desde la cima del Tepuy Roraima, yo me encontraba en una expedición en la Gran Sabana, luego de toda la pandemia, y en esa misma cima que acabas de describir, estábamos en una de las cuevas Ojo de Cristales, es una de las cuevas madres de Roraima, y después de varias ofrendas en la cima, tuve como esa intuición, ese llamado de la naturaleza. Estamos hablando de la madre de todas las aguas, de las aguas más puras del planeta, y un llamado hacia la reserva más grande de agua dulce del planeta, que está en la Antártida. En ese momento supe que era algo un poco sacado de las nubes, porque me encontraba en pleno Amazonas. Sin embargo, me encontraba también en el desarrollo de una gira, que es importante mencionarla, por todo el continente suramericano, conectando los ecosistemas más importantes de la naturaleza. Para mí, gran parte del desarrollo de mi música y de mis obras orquestales radica en esa vinculación con la naturaleza, distintos ecosistemas que hoy en día están en peligro de extinción, en peligro de quiebre, y que la música, más allá de entretenernos, pues se transforma en una herramienta de conciencia, de despertar, de conexión, ¿no? Yo quisiera saber, José Agustín, ¿cómo haces lo que haces? Es decir, una vez identificado un destino, yo no sé si ya llegas con una pieza, con una obra, con algo a interpretar preseleccionado, pero llegas, te instalas, colocas tu piano. ¿Qué pasa entonces en ti, contigo, y el impacto que esa música tiene en el entorno? Porque lo debe tener. ¿Cómo es un día de grabación? Sí, bueno, fíjate, todos los procesos de escritura que yo llevo a cabo suceden in situ, suceden en el lugar donde estoy, para que justamente sean todos esos componentes alquímicos, sónicos de la naturaleza, del entorno, los olores, los colores, los distintos cambios de luces, que influencien el proceso musical. De esa manera se abre una posibilidad cuántica de que la naturaleza interactúe en ese proceso musical
y que todas esas armonías, intervalos, melodías, que van teniendo un impacto directo en el ecosistema. Estamos hablando en los animales, en la fauna, en los elementos, bueno, también entren en la composición. Y esto es un proceso, Román, que yo he venido desarrollando desde el 2018, cuando comencé mi gira en el Triángulo de Lithium, en el Salar de Uyuni de Bolivia. Esa gira que me fue llevando en una espiral por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Cuando llego a Venezuela llega la pandemia. Entonces estas composiciones se transforman en vacunas musicales. Que esas vacunas musicales terminaron ingresando a numerosos centros de COVID en hospitales de Venezuela, demostrando cómo esta musicoterapia, que en ese momento se describía de esa manera, tenía un impacto positivo en la recuperación de pacientes con COVID-19. Fue ahí donde me convertí en el primer pianista en ingresar a estas salas para demostrar de alguna manera lo que ya en el Oriente se sabe, ¿no? Que la música, las frecuencias, la alineación de la vibración, pues tiene un impacto directo en el ser humano y en la conciencia del ser humano. Entonces, ese proceso, esas composiciones más adelante se transforman en mis obras sinfónicas. La última fue Los Cantos del Sur, que escribí para la Orquesta Municipal de Caracas como compositor residente. Y cuando esa obra termina, continúo hacia la Gran Sabana, hacia todas esas minas que en estos momentos están siendo explotadas, hacia la cima de los tepuyes, para que esa música también documentase esa ofrenda musical a la naturaleza. Y es allí donde comienza ese llamado hacia la Antártida, hacia el fin del mundo. Que para lograrlo, pues tocó cruzar toda Brasil. Claro. Y bueno, esa gran aventura. ¿Por qué la Antártida? ¿Qué te impactó de ella? ¿Qué te impresionó? Bueno, ¿cuáles los peligros inherentes a hacer algo como lo que haces en estos terrenos tan hostiles? Mira, la Antártida es un lugar inexplorado realmente por el ser humano. Es otro planeta. Bueno, primero, para poder llegar allí fue necesario ensamblar una tripulación muy riesgosa. Yo la crucé en un velero. De todas las formas que puedes cruzarla en un velero, es la forma más, bueno, directa, pues digamos así, para con ese contacto con la naturaleza. Te toca cruzar el canal de Drake, que es el paso marítimo más peligroso del mundo, en Ushuaia, en el fin del mundo. Una vez que ese paso marítimo, bueno, con una embarcación, un velero diseñado para esas temperaturas, con una, como te dije, una tripulación de 10 personas, de representantes de distintos continentes, África, Europa, Asia. Y bueno, yo estaba a cargo de la dirección de la dirección artística, ¿no? Aquí hay ingenieros, aquí hay científicos, hay personas muy especializadas en la navegación, porque una vez que entras a la península Antártida, estás en un lugar donde es totalmente inhóspito. Sí. O sea, estamos hablando de climas de menos 20, 30, menos 40 grados centígrados, estamos hablando de mares que se congelan, de coordenadas totalmente invisibles ante los satélites y los radares, porque ahí no llega nada, ¿no? Y bueno, fue muy interesante porque una de las cosas que más me impactó es el silencio, Román. Claro. Estamos hablando de un continente donde no hay humanidad, ¿sabes? Sí. Hay algunas bases científicas de algunos países, muy pocas. Yo llegué a visitar 3 de ellas para... bueno, como para reparaciones del velero, hay toques técnicos que se hacen, pero ahí no hay nada. Y el contacto que tienes con la naturaleza, el silencio que tienes, la vibración del piano en esa acústica de hielo, bueno, es impresionante. Nosotros tuvimos reacciones desde las ballenas que se acercaban, desde los pingüinos, que comenzaban a interactuar con las melodías y con las armonías que estábamos escribiendo. Sí. Aves que uno dice, bueno, estas aves de dónde salen, focas leopardo que comienzan a danzar en espirales. O sea, cada ofrenda tenía diferentes propósitos de vinculación con la Antártida.
y eso fue maravilloso. Me interesa también, estamos conversando con José Agustín Sánchez, compositor, pianista y director venezolano. José Agustín, además de la fauna, ¿cómo reaccionaron los científicos en esas misiones de exploración, en esos trabajos? Cuando te ven, cuando llegas y que vienes armado además con tu piano, ¿qué dicen? ¿Cómo reaccionan? Bueno, los científicos al inicio sienten que pues es una locura, ¿no? O sea, Claro, pues, claro. que todos, cuando yo me planteo este tipo de expediciones artísticas, la gente sencillamente piensa que uno está loco, o al principio no entienden cuál es el propósito de esto, ¿no? Sin embargo, cuando ya, como te dije, ya después de la pandemia las personas comenzaron a abrirse a otras maneras de percibir la música y otras funciones que tiene la música, y en especial la música clásica, el piano, que cuenta con una gran cantidad de tonalidades, de tonos, desde los más graves hasta los más agudos, pues termina siendo una herramienta de exploración muy interesante. Fíjate que nosotros pudimos probar cómo en diversas colonias de pingüinos, cómo ellos reaccionaban y se vinculaban con la música de maneras que pues en estos continentes está perdido por esa cantidad de ruido que tenemos, Román. Tenemos que tener en cuenta que el silencio del planeta Tierra, está perdido realmente en los demás continentes. No se puede, así tú vayas a la gran sabana, sí, y te metas, sí, en la mitad de un tepuy, sí, ahí vas a escuchar un avión de repente que empezó, ¿sabes? Vas a escuchar algo que no es parte de ese paisaje natural. Claro. En la Antártida lo que tienes es hielo, tienes los elementos del viento, tienes un constante rugir de la Tierra, porque estamos hablando del ojo de la energía toroidal de la Tierra. Tienes el campo magnético que lo logras escuchar en horas de las madrugadas también. O sea, tiene muchos elementos que cuando llegas con un piano y con un sistema solar, es importante porque es un sistema que se diseñó para que la luz de ese lugar alimente el piano y se transforme directamente en música. Entonces son todos estos elementos que llaman mucho la atención y que obviamente pues expande el papel de la música. Claro. José Agustín, ¿quiénes te acompañan en esta aventura? Yo voy haciendo equipos a medida de que yo voy recorriendo los escenarios, Román. De equipo fijo me acompaña una representante legal, una abogada que ha viajado conmigo desde Venezuela. Por un tiempo estuve viajando con algunos productores, pero una vez que estuve en Ushuaia, ahí me tocó ensamblar todo este equipo porque no puedes ensamblar algo desde lejos sin conocimiento, ¿no? Es más, yo ni siquiera sabía que la Antártida podías cruzar inclusive con un velero. Hay turismos antárticos que van en cruceros gigantes, son turismos. Era mi objetivo, ¿no? Yo no voy a hacer turismo, tampoco voy en esos buques gigantes que generan una gran cantidad de ruido y que te impiden acceder a los círculos internos de hielo. Por lo menos nosotros pudimos acceder 3 círculos internos de hielo hasta llegar casi a tocar el círculo polar del sur, la parte más céntrica de la Antártida, y eso solo lo puedes hacer con embarcaciones pequeñas, pues embarcaciones como los veleros. Claro. José Agustín, tengo el privilegio de tener en mi mano el equipo, el teléfono desde el que estamos conversando, y en tu cuenta de WhatsApp veo una hermosa imagen. Estás allí tú sentado, bien abrigado, con tu piano, con un sombrero muy al estilo, la verdad sea dicha, muy al estilo Playa el Agua, pero estás en la Antártida. Entonces, ¿cuándo vamos a poder apreciar todos en imagen y sonido todo esto que estás recabando y recopilando? Bueno, Román, yo en estos momentos me encuentro en una inmensa postproducción de todo ese gran material. Por los momentos he estado revelando pequeños fragmentos, imágenes por mis cuentas de redes sociales, Haz Compositor, mi cuenta de TikTok, la cual en estos momentos está agarrando un gran apogeo de seguidores.
porque lo que estamos son vistas de la Antártida que no se habían visto antes. Tienen en cuenta que para poder llegar a la Antártida está muy protegida por lo que es el Tratado Antártico, que son estos países que evitan que se lleve a cabo cualquier tipo de actividad. La actividad que yo realicé pues fue como un permiso hiper especial, justamente por la gente de repente decir, bueno, esto es una idea tan loca que no se le puede decir que no. Entonces eso como que te da una especie de licencia artística para explorar escenarios que no se exploran, ¿no? Entre ellos lo que ves en mi foto, de la foto que comentas, sí. Eso es en el centro del ojo magnético, Román. Nosotros nos transformamos después de esas ofrendas, de varias, pedazos gigantes, estamos hablando pedazos del tamaño, no sé, no sé, kilómetros de pedazos de hielo se desprenden del glaciar antártico, y sobre esos pedazos nos montamos con los pianos, con los instrumentos, para realizar las ofrendas, y esa vibración musical nos fue introduciendo mucho más hacia el centro magnético de la Tierra. Entonces nos transformamos en la primera presentación artística que se monta en un iceberg flotando en estos mares congelados, y bueno, y las reacciones fueron increíbles. Nosotros vimos como te digo, cómo los pingüinos se montaban con nosotros, las ballenas, las focas leopardo, que la foca leopardo es como decir el tiburón de la Antártida, empezaba a danzar en espiral. Y toda esta documentación pues está en postproducción. Estamos con ideas de producir una serie, pero lo más importante para mí es lo que hago con la música, esa sinfonía, esa obra orquestal que quiero escribir, que documenta también todas estas sonoridades, sí, y que se integran a la orquesta para que las personas puedan vivir por medio de este viaje musical, lo que es esa experiencia, que al final es un llamado de conexión, Román, es darnos cuenta de que todo está conectado, y de ese momento tan frágil que estamos viviendo como humanidad. Claro, y hablando de experiencias, bueno, la que te ha dado este recorrido a ti como persona, de poder interactuar con el presidente de Chile, con Gabriel Boric, con el presidente de Colombia, con Gustavo Petro, en fin, vaya qué experiencia. Y permíteme recomendar ya para terminar, José Agustín, tu cuenta es José Agustín Sánchez, son sus iniciales, Compositor, todo pegado, no hay punto, no hay guiones, Compositor en Instagram. Gracias por este tiempo, José Agustín, y muy pendientes ya del resultado final, ¿eh? Gracias a ti, Román. Un gusto. Feliz día. 8:51 minutos. José Agustín Sánchez, compositor, pianista, director de orquestas venezolano. Son las 8:51 minutos. Voy a cerrar nuestra pauta.